La ayuda de José Miguel Sánchez, psicólogo del trabajo y coach de directivos. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Raquel, buenas tardes, encantado de charlar contigo. Bueno, esta mañana nos preguntábamos, ¿no? Porque estamos mirando, como decíamos, a expedientes de regulación de empleo. En cualquier caso, bueno, llamémoslos como sean, son grandes ajustes de plantilla en grandes empresas. Así que queríamos hablar contigo un poco de, bueno, cómo se afronta esto, ¿no? Cómo se maneja desde las diferentes perspectivas. Me imagino que no es lo mismo en una empresa grande que en una empresa pequeña, mediana. No es lo mismo para un directivo que tiene que tomar esas decisiones, las diferentes cadenas de mandos, por supuesto para la plantilla, para quien negocia todas esas, esas circunstancias, ¿no? Así que, ¿cuáles serían a tu juicio las principales claves? Yo te lanzo la pregunta general y luego con lo que me digas, pues ya te voy preguntando un poquito más. A ver, lo que hemos visto esta mañana, y que no es solamente esta mañana, sino que está habiendo varias noticias parecidas, era algo ya esperado, que muchos sabíamos que una de las cosas que iba a traer esta pandemia era esto, ¿no? Estos ajustes de plantilla. La verdad es que estas decisiones normalmente se toman a nivel, bueno, a primer nivel de la compañía, en compañías multinacionales, en el país de origen y en compañías nacionales, como es el caso de esta mañana de CaixaBank o BBVA, en los primeros mandos de la compañía. Son decisiones estratégicas y son decisiones que al final lo que buscan es reducir costes y mejorar al máximo sus ratios de eficiencia. Pero claro, esta es la parte de números, esta es la parte económica, y sabemos que el coste salarial, el coste laboral suele ser el más alto en la mayoría de las compañías. Lo importante aquí no es tanto eso, sino cómo va a afectar a su imagen y sobre todo cómo va a afectar a las personas que saldrán con el ERE, que no sabemos si serán el 18,7%, como estaban hablando en la plantilla, o menos, pero saldrán muchísimas personas, cómo les afectará a ellos y después cómo afectará a los que se quedan también. Y esta es la parte importante y estratégica desde mi punto de vista, que tiene que mirar la compañía. ¿Cómo hago la desvinculación? Y luego, ¿cómo hago para que las personas que se queden trabajen con el mismo nivel de motivación? Y para mí esta es la clave. ¿Y qué crees que, por ejemplo, tiene que tener en cuenta ahora mismo un directivo, ¿no?, de una de las empresas que estamos hablando? Porque me imagino que ambos, esa desvinculación y ese mantenimiento de la motivación, están intrínsecamente relacionados. Es decir, cómo gestiones esas salidas y qué condiciones ofrezcas y cómo hagas todo el proceso, ¿no? Me imagino en términos de transparencia, de condiciones, de tiempos, ¿no? Cómo amortigues el golpe va a influir mucho en la motivación que tenga el resto de tu plantilla mientras tanto. Absolutamente. Mira, lo primero que tiene que haber sin ninguna duda es mucha transparencia. Transparencia es hasta donde se pueda, pero transparencia en la información. Es mejor que comuniques tú lo que se quiera decir a que otros comuniquen algo que no tenga nada que ver con la realidad, con lo cual lo primero es la transparencia. Lo segundo es el factor humano. Estás hablando de directivos. Cada uno de los directivos tienen equipos y probablemente en algún momento les dirán, oye, necesitamos que digas quiénes van a salir de tu equipo o quiénes podrían salir. Que el factor humano sea importante. No sé si el despido al final será forzoso o voluntario, que haya personas que se puedan acoger, pero normalmente lo que se busca en las compañías es que personas con una edad, personas que voluntariamente, porque tengan otros proyectos, quieran salir, puedan acogerse, y ya en último término sean los directivos, basados en evaluaciones y en el rendimiento en años anteriores, quienes tomen la decisión. Sea cual sea el caso, sobre todo en este último, el factor humano, el cómo lo hace el directivo, esta es la clave. Y aquí tiene que haber cosas como respeto, como empatía, como una comunicación poderosa desde el punto de vista de entender que la otra persona va a pasar por una fase de duelo, porque va a tener una pérdida, la pérdida de su puesto de trabajo. Mucha escucha, dejar que la persona se exprese, incluso agradecer todos los años que ha dado a la compañía, y si se puede, buscar el entendimiento, que la persona entienda, bueno, cuáles han sido las razones que al final han llevado a que sea ella la persona. Pero todo esto desde el punto de vista del directivo. Es decir, el factor humano tiene que ser clave. Para ello, pues cosas como
como hacerlo en privado, como normalmente hacerlo con recursos humanos también, elegir el momento adecuado. Todas estas cosas son factores que van a ayudar a que al final la decisión, que es irrevocable, a la persona le haga el menos daño posible. Eso es lo que debería buscar un directivo cuando comunica una desvinculación. Bueno, pues tomamos buena nota. Las recomendaciones, por si nos está escuchando Gortázar de CaixaBank o Carlos Torres de BBVA, que mañana mismo podría darnos noticias, ahí están un poco esas recomendaciones para directivos. Y del otro lado, por ejemplo, para la plantilla, ¿no? ¿Cómo poder afrontar mejor bueno, pues este procedimiento? Y también me pregunto... porque claro, las negociaciones, las conversaciones son muy difíciles, ¿no? En este contexto son momentos de mucho miedo, mucha incertidumbre, de mucha tensión. Así que bueno, ¿cómo manejar todas esas emociones? Mira, el previo, es decir, donde estamos ahora, hasta que se produzca la desvinculación, va a haber mucha rumorología, va a haber mucho miedo, mucha preocupación, mucha anticipación negativa, y todo esto, bueno, pues las compañías tienen que tratar de gestionarlo como te decía. Desde el punto de vista del empleado, imagínate que al final yo soy uno de esos empleados que tiene que salir. Una de las cosas por las que voy a pasar es por un duelo. El duelo es una interpretación psicológica, una respuesta más que una interpretación psicológica de una pérdida. En este caso voy a perder mi puesto de trabajo. Por lo tanto, muy probablemente desde ahora hasta que me lo comuniquen y desde que me lo comuniquen hasta que ocurra, lo primero que voy a tener es una negación. No puede ser, no me lo merezco, es injusto, no debería ser yo. Eso me llevará al enfado, a un enfado altísimo, porque es una injusticia, porque no me lo merezco. Desde ahí empezaré a ser capaz de entenderlo, de conectar con la realidad y trataré de negociar con esa realidad y trataré de entenderlo, pero no me será fácil. Y como no me será fácil porque la pérdida será una realidad, es decir, me van a desvincular, ahí entrará una siguiente emoción, que le podemos llamar pena o tristeza. Es decir, ahí es cuando yo me doy cuenta que lo he perdido, que no hay posibilidad, que no hay esperanzas, que no puedo tener más expectativa y que realmente voy a perder mi puesto de trabajo. Y desde ahí, ese es mi trabajo importante a partir de ese momento como persona, como ser humano, como individuo, es aceptar que ya no voy a tener ese trabajo, pero que el despido no es el final de nada. El despido puede ser un nuevo comienzo. El despido depende de cómo tú lo vivas y lo puedes vivir desde el victimismo, desde el por qué a mí y quedarme en la resignación, o desde el protagonista de tu vida y entonces aceptarlo y buscar nuevas opciones, nuevos objetivos, nuevos proyectos, porque el despido es parte de una vida laboral. Es muy habitual que dentro de una vida laboral tú pases por esa situación. Por lo tanto, cuanto antes llegues a esa fase de aceptación y de buscar en el futuro nuevas posibilidades, mucho menos dolorosa será esa fase de duelo. Una última cuestión, ya casi como curiosidad, José Miguel. ¿Tú crees o bueno, tú conoces si en grandes empresas, ¿no?, como las que estamos hablando, pero bueno, es trasladable a cualquier otra, me imagino que en algunas de ellas habrá equipos de psicólogos, de especialistas, ¿no?, como es tu caso, bueno, pues que ayuden tanto a una u otra parte en este proceso y que estén dando asesoría? Mira, en las grandes empresas ocurren varias cosas. Una, claro que tienen equipos de psicólogos organizacionales, como es mi caso, por ejemplo, y entonces, bueno, pues pueden ayudar, pueden tener reuniones, incluso en muchos casos tienen coaches internos que pueden ayudar a la persona a entenderlo, a pasar por esta fase de duelo lo antes posible. Esa es la parte humanista que te comentaba antes del directivo, que puede tener el apoyo de los psicólogos o de los profesionales de recursos humanos o coaches internos. Pero luego también en muchas compañías lo que hacen es que utilizan los servicios de empresas externas. Se llaman empresas de outplacement, que lo que hacen es, bueno, pues que la persona pase por esa fase de duelo, pero sobre todo les ayudan a buscar un trabajo nuevo, a ponerse nuevos objetivos, etcétera. En ambos casos,
lo que se busca es la ayuda al profesional, al empleado. Puede ser interna y, sobre todo, pues en casos de directivos o profesionales más senior, la empresa normalmente les paga esta posibilidad. Pero claro, esto es algo que depende de que la empresa te la dé. Y si es una empresa grande, podrías tener más posibilidades, en una pequeña probablemente tengas menos. Independientemente de eso, lo importante aquí es que si tú lo necesitas, si ese despido no lo estás llevando bien, no lo estás gestionando adecuadamente, que busques ayuda tú. Es decir, no tienes que esperar a que la empresa te dé algo que tú mismo podrías obtener. Parte de la aceptación y de la negociación con esa pérdida es entender que tú no sabes todo. Y como hacemos en casa cuando se nos rompe una tubería, que llamamos al fontanero, pues cuando algo nos está afectando psicológicamente y creemos que no tenemos en ese momento las capacidades, las habilidades para solucionarlo, buscar nosotros ayuda. Si nos lo da la empresa, qué bien y qué suerte tenemos, qué afortunados tenemos, que incluso en una de las peores situaciones, bueno, pues tenemos esa ayuda. Pero si no, lo peor que puedes hacer es vivirlo tú solo, tratar de interiorizarlo de una manera negativa y ya con el tiempo saldré de esta o pasará. Sí, con el tiempo pasa, pero el coste personal es muchísimo más alto que si buscas ayuda. Pues José Miguel Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos, tomamos muy buena nota y esperamos que nuestros espectadores y espectadoras también lo hayan hecho y sobre todo, bueno, pues esas personas, ¿no?, que ahora mismo están en estos procesos. Gracias, muy buenas tardes. Gracias a ti, Raquel, un placer como siempre. Cuídate mucho. Chao. Bueno, enseguida seguimos hablando de empleo, pero ahora lo vamos a hacer desde otra perspectiva.